Hola, y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ranchero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante. La gente dice que el tiempo parece volar, y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien, listos para empezar. Y para aquellos de ustedes en el estudio, este es el programa número 4. Luego podremos ir a casa. Para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, somos solo otro programa. Lo sé, pero aún así, confiamos en que se sentarán con su Biblia y nos revisarán. ¿Sabes? Siempre les he dicho a las personas, no te bases solo en lo que yo digo, asegúrate de que esta sea tu autoridad final y todo lo que estamos tratando de hacer es abrirlo, a que cualquiera pueda entenderlo. Oh, está bien, pensé que quería que me detuviera. ¿Está bien? De todos modos, todos los programas anteriores han estado disponibles en video y en los libros pequeños y también ahora en audio. Así que si alguno de ustedes que está viendo en televisión está interesado en estos materiales, contáctenos y los enviaremos a ustedes. Y de nuevo, siempre nos gusta agradecer a nuestros oyentes por todas sus cartas. Leemos cada carta. Espero que no crezcamos más de lo que podamos hacer eso. Nos gustan mucho. Y cuando tienes una pregunta pertinente, trato de responderla personalmente. A veces me atraso bastante, pero de vez en cuando logro ponerme al día. Así que si no estoy respondiendo tan rápido como piensas, ten paciencia conmigo y con suerte obtendrás una respuesta a tus preguntas. Está bien. Este es un estudio bíblico, así que esto es lo que queremos hacer. Volviendo a Gálatas, donde lo dejamos en el capítulo 2, y estábamos mirando el versículo 20, donde Pablo hace esta declaración clásica de que está crucificado con Cristo. Esa, por supuesto, es la función misma del Evangelio, que Cristo murió por los pecados del mundo y que fue sepultado y que resucitó de entre los muertos. Y siempre me gusta hacer el punto, y lo he estado enfatizando más que nunca, es que cuando estamos bajo ese perdón, somos perdonados todo, pasado, presente y futuro. Nunca, nunca entraremos en la presencia de Dios con pecado a nuestras espaldas, por así decirlo, porque todo ha sido pagado. Ahora, esto está más allá de la comprensión humana. No puedo entenderlo, pero lo creo, porque eso es lo que enseña el libro, que se nos han perdonado todas nuestras transgresiones, no por nada de lo que hayamos hecho, sino todo por lo que Cristo ha logrado en nuestro nombre. Y eso es lo que hace, por supuesto, que el Evangelio sea tan simple y sin embargo tan complejo. Nunca, o entenderemos este lado de la gloria. Y así Pablo continúa diciendo en el versículo 20 de Gálatas 2 que aunque está crucificado por identificación, por supuesto, con la muerte de Cristo, sin embargo, él vive, y la vida que ahora vive es en la carne, y se vive por la fe. Y dije en el último programa, prefiero la fidelidad del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? Siempre que te encuentres en una situación como esta y elijas una silla para sentarte, como alguien se quejó en la audiencia, ¿cómo pueden estar sentados allí toda la tarde en sillas tan incómodas? Bueno, lo sé, pero les dije que nunca se quejan. Así que no necesitas tener tapicería para que la gente entre si les estás alimentando con la palabra. Pero cuando entraste, apuesto a que ninguna persona en esta sala analizó o inspeccionó tu silla para ver si te aguantaría. ¿Lo hiciste? ¿Ninguno de ustedes? ¿Por qué no lo hiciste? Quiero decir, prácticamente estás arriesgando tu vida, ¿sabes? No es divertido sentarse en un suelo de concreto. Entonces, ¿por qué no lo examinaste? Tu fe en esa silla que te sostendría. Ahora, si estás poniendo tu fe en esa silla, a su vez, ¿qué tiene que ser esa silla? Fiel. ¿Ves? Si la silla no es fiel, caerías al suelo, pero está ahí y te está sosteniendo. Es fe.
Ahora, de la misma manera con Cristo, Él ha afirmado haber hecho todo lo necesario y yo he puesto mi fe en eso. Ahora bien, algún día cuando llegue a la morada eterna, Dios va a decirme, bueno, lo siento, pero no era lo que parecía ser. No. ¿Sabes lo que va a decir? La sangre de Cristo. Fiel. Él hizo fiel y por eso podemos confiar en Él. Y así, esto es a lo que estoy seguro de que Pablo se refiere. Eso es a través de la fidelidad, su fe en aquel que es fiel para mantenernos. ¿Ves? Y porque me amó y se entregó por mí. Mientras leía otra noche, alguien hizo la afirmación de que, ya sabes, tantas personas se preguntan. De hecho, mi propio nieto de 9 años me estaba preguntando ese día, abuelo, amo a Dios lo suficiente, tengo suficiente fe para que si Él viniera esta noche, me quedara atrás. Ahora, es una pregunta bastante buena de un niño de 10 años. Estaba realmente encantado, pero no se trata de cuánto lo amamos, sino de cuánto nos ha amado Él. Y mira, eso se señala claramente en el capítulo 11 de Juan con el relato de Lázaro. A lo largo de todo ese capítulo no se trata de cuánto amaban María y María a Jesús, era cuánto, los amaba a ellos. Y luego cuando llegas a ese pequeño versículo corto, Jesús lloró. ¿Qué decían los judíos en la zona de la casa de Lázaro y María? Vaya, mira cuánto los amaba, no cuánto lo amaban. Sabes, eso es algo que tenemos que recordar constantemente. No se trata de cuánto lo amamos, se trata de cuánto nos amó y nos ha salvado y nos ha mantenido. ¿Está bien? Ahora pasemos al versículo 21. Así que Pablo dice, teniendo eso en cuenta, no frustro la gracia de Dios. Ahora de nuevo, ¿cuántas personas entienden la gracia de Dios? No muchos. Todo el mundo todavía tiene la idea de que Dios es algo que está allá arriba, esperando a que algún frágil ser humano cometa un error para poder castigarlo. No, esa no es la actitud de Dios. La actitud de Dios es de amor, misericordia y gracia. Total. Déjame llevarte de vuelta a un versículo del que hablamos en una de nuestras clases la otra noche. Regresa a 1 Corintios y siempre recuerda el contexto de estas diversas cartas de Pablo. Los corintios, como enseñamos tan claramente, confío, eran una iglesia carnal, tenían muchos problemas, no eran el epítome de los creyentes fuertes, eran carnales, tenían muchos problemas, pero a pesar de todo eso, mira lo que Pablo les escribe en 1 Corintios 1, veamos, bajemos al versículo. 1 Corintios 1, versículo 6, está bien. Así, como fue el testimonio de Cristo. ¿Cuál es la siguiente palabra? Confirmado, sellado, establecido. El testimonio de Cristo fue confirmado en ustedes, por lo tanto, para que no les falte ningún don. En otras palabras, eran tan potencialmente capaces de lograr grandes cosas como cualquiera, esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 8, quien también os confirmará hasta el fin para que sean que sin culpa. Oye, eso es asombroso. Ya sea que lo sepas o no, eso es asombroso. Que personas como estos corintios, con todas sus fallas y debilidades, que si el Señor hubiera venido dentro de 1 o 2 días después de recibir esta carta, habrían estado ante Dios temblando de miedo por todas sus fallas. No. Pablo dice que si el Señor viniera, ellos estarían ante Él sin culpa. Y no eran sin culpa. Sabemos que no lo eran. Entonces, ¿sobre qué base podría Dios hacer eso? Su gracia. ¿Ves? Su gracia. Recuerdo que no habíamos estado en la estación de Tulsa, probablemente 1 mes o 2, y un caballero de aquí de Oklahoma llamó y no estaba enojado, pero estaba un poco molesto conmigo porque más o menos estaba aludiendo a eso. No me había expresado tan abiertamente como lo he hecho desde entonces, pero estaba aludiendo a una seguridad eterna para el verdadero creyente. Y él dijo, ¿cómo puedes hacer eso? Y yo dije, ahora mira, ¿qué?
parte de Dios hizo posible eso? Si eres un creyente, ¿qué parte de Dios hizo posible que fueras salvo en primer lugar? Bueno, él entendió mi pregunta. Él dice, su gracia. Yo dije, ¿lo merecías? No. Dije, ¿no puedes creer que esa misma gracia va a mantener a los que son suyos, aunque no lo merezcamos? Bueno, él nunca estuvo de acuerdo conmigo, pero ni siquiera sé si todavía es oyente, pero lo que sea, eso es lo que tenemos que entender. Ninguno de nosotros merece permanecer salvo, pero lo hacemos gracias a su gracia. Si, por supuesto, hemos sido verdaderamente salvos en primer lugar, que ahora si estás de vuelta en el capítulo 2 de Gálatas, que estemos ante Él sin culpa. Gracias a la gracia de Dios, ese favor inmerecido. Ahora, eso no es una licencia, ¿sabes? Siempre tengo que volver y decir, la gracia de Dios no es una licencia. Eso no le dice al creyente, sal y haz lo que quieras, de ninguna manera. Pero cuando el creyente está bajo todo el poder del Espíritu Santo y está haciendo todo lo posible a la luz de las Escrituras para caminar de manera agradable a los ojos de Dios y falla, ¿acaso Dios lo echa? No. La gracia de Dios. Sabes, hace años usé la ilustración de cualquiera que haya sido padre y me imagino que la mayoría de nosotros hemos estado allí y nuestro pequeño acaba de comenzar a dar esos primeros pasos titubeantes. Y cada padre está orgulloso. De hecho, tengo un pequeño nieto que acaba de empezar a caminar la semana pasada y todos estamos encantados. Mira a ese pequeño de repente caminar de un lado a otro de la habitación, pero cuando se cae, todos se molestan y le dan una patada en su pequeño trasero. ¿No? ¿Qué hacemos? Oye, lo levantamos, lo ponemos de pie en esos pequeños pies tambaleantes y lo hacemos avanzar. Bueno, eso es lo que hace Dios. Dios no espera que nunca caigamos. Y cuando lo hacemos, Él está ahí, listo para levantarnos y ponernos en nuestro camino. Y ves, ese no es el concepto que la mayoría de la gente tiene de la gracia de Dios, pero eso es lo que es. Y así, mira lo que Pablo dice en el versículo 21. No me frustró. No voy a ir en contra de la gracia de Dios y decir, pero tengo que hacer esto. Porque esto es lo que dice la ley. Oh, de nuevo lo voy a poner en la pizarra. No hemos usado la pizarra por un tiempo, así que aquí estoy. Ya es hora. Hoy, en día, no. Estamos bajo la. Pero ¿dónde estamos? Estamos bajo. Gracia. ¿Ves? Oh, ¿qué diferencia hace eso? No, estamos bajo la ley. Estamos bajo gracia. Y la gracia es ese atributo de Dios que es capaz de derramar favor y misericordia inmerecidos sobre los pecadores, como tú y yo, hijos de Adán, y todo por el amor. Fue derramado en la cruz. Eso fue amor, epitomizado. Esa fue una de las mayores muestras de amor que se han hecho. Todo porque Él nos amó a ti y a mí, como pecadores. ¿Ves? No como algún tipo de ser angelical, sino pecadores, inmerecedores. ¿Está bien? Versículo 21. Nuevamente, no frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, por el legalismo, entonces Cristo está muerto. ¿Qué? ¿En vano? Entonces Él fue el mayor tonto que jamás haya caminado si realmente no logró eso para lo que fue, pero lo hizo. Él lo logró y está terminado. Y no murió. Vano. Ahora, mientras estaba reflexionando sobre estas cosas, mientras el resto de ustedes tomaba café, de nuevo no he enfatizado lo suficiente en los últimos capítulos o programas. ¿Lo estás viendo ahora? Que este pequeño libro de Gálatas está mostrando constantemente la diferencia entre la ley y la gracia y cómo él está confrontando a estas pequeñas congregaciones allá en Galacia que estaban siendo sumergidos por los judaizantes que decían, no puedes ser salvo, solo por gracia, tienes que cumplir con la ley, tienes que mantener la circuncisión. ¿Ves? Y como dije en uno de mis primeros programas, hoy pensamos, oh, bueno, esto fue algo del pasado. ¿Sabes? Ya no estamos enfrentándonos a la circuncisión. No.
la circuncisión. Pero ¿sabes qué? Tenemos un par de docenas de otras cosas que son igual de insidiosas y o se infiltran en la vida de los creyentes y luego comienzan a dudar y comienzan a preguntarse, bueno, como dije, al igual que mi pequeño nieto, he creído lo suficiente. Y tan pronto como comienzas a dudar, ¿es esto suficiente? Entonces, ¿qué es lo que viejo Satanás te mete en la cabeza? Bueno, tal vez tenga que hacer esto. Quizá tenga que hacer eso. Y así es como él trabaja. Y así tenemos que permanecer constantemente en la palabra, que es verdad y que es por gracia. Y fe más, ¿verdad? Está bien, ahora al entrar en el capítulo 3, versículo 1. Oh, Gálatas, necios. Ahora, ¿por qué Pablo usa la palabra necios? Porque estaban siendo engañados al pensar que tenían que añadir algo a su evangelio. Eso es lo que han estado haciendo. Por eso tuvo que apresurarse a escribir esta carta. Y así dice, ustedes son necios. ¿Quién ha sido? ¿Cuál es la siguiente palabra? ¿Quién? ¿Os ha embrujado? ¿Ves? ¿Quién ha estado jugando con tu forma de pensar? Bueno, sabemos quiénes eran. Eran judaizantes de Jerusalén. Y él dice que no, deberías obedecer la verdad. ¿Y cuál era la verdad? Jesucristo, crucificado, sepultado, resucitado de entre los muertos. Más nada. Más nada. Y así, aquí están diciendo que tenía que ser más algo. Bueno, así ha sido siempre, ¿sabes? Excepto por Abraham. Siempre era más algo. Mucha gente no está de acuerdo con eso. Dicen que los santos del Antiguo Testamento fueron salvados por fe. Sí, fueron salvados por fe, pero no, solo por fe. Era fe más. Incluso durante el ministerio terrenal de Cristo, no fueron salvados solo por creer que Él era el Mesías. Tenían que arrepentirse y ser bautizados todavía. Tenían que cumplir con la ley. Todavía estaban bajo la adoración en el templo. Era fe más. Pero ahora, comenzando con el Evangelio de Pablo, es fe más nada. Recuerdo hace años a una señora en mi clase de Macalester que se quedó confundida por esto cuando llegó por primera vez. Y ella era una artista, y así ella me hizo una pequeña placa. Y es un patito de aspecto raro, para ser sinceros, pero tiene la cabeza inclinada. Y la pregunta es, ¿fe más? Nada. ¿Ves? Y ahí es donde está la mayoría de la gente. ¿Estás loco? Fe, mamá. Oye, 90% de la cristiandad no escucha eso. El 90% de la cristiandad dice que es fe más. Pero Pablo dice que es fe más nada para la salvación. Ahora, no estoy hablando de la experiencia cristiana a medida que avanzamos por el camino. Estoy hablando de la salvación aquí. Es fe, nada. Si no es así, Cristo murió en vano. Eso es lo que dijo Pablo. Entonces, ¿ha muerto en vano? ¿Está bien? ¿Quién te ha embrujado? Verso 1 del capítulo 3 de nuevo. Que no debas obedecer la verdad, que es la obra terminada, más nada, y ante cuyos ojos Jesucristo ha sido evidentemente presentado y crucificado entre ustedes. Está. Ahora el verso 2, esto solo quisiera aprender de ustedes. Ahora mira esto. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo, en otras palabras, la evidencia de su salvación? ¿Recibieron la evidencia de la salvación por las obras de la ley? Es así como llegaste a ese lugar donde estás espiritualmente cumpliendo la ley. De ninguna manera. De ninguna manera. O llegaste. Esta posición por el oír de la fe. Ahora volvamos a Romanos. Tenemos que seguir comparando las Escrituras con las Escrituras. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, verso 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Un versículo simple. Entonces, fe. Salvadora, el tipo que no necesita nada más. Entonces, la fe viene por las obras
No. ¿Por qué? Oír. ¿Ves? Oír. Ahora no hay trabajo en oír. No hay ningún trabajo en oír. Y así es como viene la fe. Lo contemplamos, reconocemos que Cristo murió, suscitó de entre los muertos. Y eso es todo lo que necesito. Y lo creemos, y al creerlo entonces estamos escuchando que la palabra de Dios, ahora lo he tenido en la pizarra en tiempos pasados. ¿Qué es la fe? Tomando a Dios en su palabra. ¿Ves? Dios lo dijo, lo creemos y Dios lo reconoce. Y sobre la base de eso, Él se mueve y hace todo lo que necesita hacerse. Ahora, eso es simplificación, lo sé. Y mucha gente no puede aceptarlo, no puedo evitarlo. Pero las Escrituras dicen que es por fe y no por las obras de la ley. Está bien, regresa si quieres a Gálatas capítulo 3. Ahora, el versículo 3 es lo mismo, solo que con un poco de diferente palabra. ¿Y por qué? Porque repetición. La repetición es la madre del aprendizaje. Y hasta que no escuchemos estas cosas una y otra vez, simplemente no parece calar. Así que aquí viene con el versículo 3. ¿Son tan necios? Bueno, misma palabra que usó en el versículo 1. Oh, necios Gálatas. Y ahora regresa y dice, son tan necios, habiendo comenzado en el Espíritu, la obra del Espíritu Santo, que por supuesto generó la salvación debido a su fe, ahora están perfectos o en lo correcto con Dios por carne. Ahora, ¿a qué se refiere la carne? Bueno, la ley era carnal, era débil, fue una miseria. ¿Ves? ¿Está bien? Así que el Espíritu, que fue recibido por los gentiles. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Has comenzado en el Espíritu y ahora has sido perfeccionado por la carne? De nuevo, volvamos a Romanos. Ha pasado mucho tiempo desde que estuvimos allí. Romanos. Quiero decir, antes de hoy. Antes de hoy. Está bien, capítulo 7 primero. Romanos capítulo 7. Sí, sé que hemos estado aquí antes también, pero estoy hablando de mucho tiempo atrás. Está bien, Romanos capítulo 7, versículos 5 y 6. Porque cuando estábamos en la carne, en otras palabras, aún no teníamos vida espiritual, los movimientos de los pecados, en otras palabras, la actividad por la cual la ley nos condenaría. Los movimientos de los pecados que eran por la ley, ellos trabajaban en nuestros miembros, es decir, el cuerpo de carne trabajaban en nuestros miembros para producir fruto hacia que muerte. Mira, y eso es por lo que vive la persona no salvada. Todo lo que le importa es el día en que muera físicamente y las obras de su experiencia no salvada van a presentarse ante él en el gran trono blanco. Juicio algún día, y ese es el fruto que van a tener. Muerte, está bien. Ahora el versículo 6. Pero, por otro lado, ahora estamos liberados de la ley, que era una administración de muerte. Estamos liberados de la ley que estaba muerta, en la que estábamos atrapados, es decir, la ley para que debiéramos. Aquí viene que ahora debemos servir como creyentes, que debemos servir en novedad de espíritu. En otras palabras, todo esto, transformación de la vida. En el ámbito espiritual, que ahora estamos en la novedad del espíritu y no en la antigüedad de la letra. ¿De qué está hablando la ley? Mira, no estamos bajo esa ley de la antigüedad de la letra. Ahora estamos en todo este nuevo marco de pensamiento que el ámbito espiritual. Y, Dios mío, ¿cómo llegamos allí? Cree en el Evangelio y tantas personas no pueden ver eso.
Está bien, volvamos a Gálatas capítulo 3, versículo 3 otra vez. Entonces, ¿eres tan necio? Habiendo comenzado en el Espíritu, es decir, por el Evangelio de Pablo, a través de la fe más nada. Ahora vas a pasar a una vida espiritual más profunda por la carne. ¿Y qué es lo que quiere la carne? Las iglesias de Galacia, legalismo. ¿Ves? Ley. Oh, es solo parte de esa vieja naturaleza adámica. Querer estar bajo algún tipo de ley. Versículo 4. Has sufrido tantas cosas. En vano, si es que ha sido en vano. Ahora, versículo 5. Por lo tanto, el que les ministra, el Espíritu Santo, está en mayúscula y realiza milagros entre ustedes. Sea lo que sea, lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe. Bueno, tú puedes responder esa pregunta. No podían realizar ningún milagro bajo el funcionamiento de la ley. Era imposible. Pero cuando el Espíritu Santo activó los corazones y las mentes de esos galatas paganos y otros a lo largo del Imperio Romano, ¿qué fue? Fue una transformación milagrosa del paganismo, con todos sus excesos, con su idolatría y su inmoralidad. Y lo que hacen, salieron a un estilo de vida completamente nuevo. Ahora, eso es un milagro suficiente en sí mismo. Y sin duda, en la iglesia primitiva hubo otras manifestaciones de lo milagroso. Pablo no los delineó explícitamente. Pero la pregunta sigue siendo la misma. Si has sido testigo de un milagro, ¿fue a través del cumplimiento de la ley? ¿Fue a través de la manifestación del Espíritu que fue activado como por... Además, ¿cuánto? Nada. Bueno, si no recuerdas nada más hoy, quiero que recuerdes eso. Que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y cómo entramos bajo la gracia y salimos de la ley? Además, ¿cuánto? Nada. Y así este es el tema principal de Gálatas. No te dejes engañar para caer en algún tipo de religión, de obras. Mantén el hecho de que somos salvos por gracia a través de la fe, más nada. Eso es suficiente por un día. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta No, Caja 760, Kenta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Kenta, Oklahoma, 74552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.